En el Evangelio de hoy nos vamos a encontrar con una de las parábolas más hermosas del Señor Jesucristo y una parábola que nos lleva al núcleo mismo de lo que tiene que ser nuestra relación con Dios. Escuchemos con atención. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. A propósito de algunos que se sienten seguros de sí mismos por creerse a paz y salvo con Dios y desprecian a los demás, dijo Jesús esta parábola. Una vez subieron al templo dos hombres a orar. Uno era fariseo y el otro un recaudador. El fariseo se colocó aparte y empezó a orar así: Oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás, ladrones, desleales, adúlteros, ni como ese recaudador. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. En cambio, el recaudador se quedó atrás y ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Pues bien, les digo que al volver a su casa, el que estaba a paz y salvo con Dios era el recaudador y no el fariseo, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Dos hombres bajaron al templo a orar. El uno era fariseo, el otro era publicano. ¿Quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran una secta dentro del judaísmo que pretendía cumplir hasta lo mínimo de la ley. Eran estrictos cumplidores de la ley y por lo tanto eran aquellos que tenían una conciencia muy clara de que eran personas justas, porque hacían plenamente la voluntad de Dios expresada en la ley. ¿Quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Y los impuestos se recaudaban para el Imperio Romano, que era el que dominaba en ese momento a Judea. Por lo tanto, eran personas que se les consideraba impuros, pecadores públicos, porque estaban en continuo contacto con los paganos y al mismo tiempo representaban todo el imperio opresor, porque eran aquellos que recogían el dinero para llevárselos al imperio. Entonces, son dos figuras bien contrastantes, bien contrastantes. La una era como el israelita perfecto y la otra era el pecador público, el pecador despreciado y aborrecido por la gente. Y el Señor nos dice que los dos van al templo. Pero ¿cuál es la actitud que tienen? El uno es una actitud soberbia. Se levanta delante de Dios y empieza a cantar sus glorias. Yo soy perfecto, yo no soy como los demás. Yo soy un hombre que cumplo la ley. Aparentemente da gracias a Dios por eso, pero en la realidad lo único que él está es vanagloriándose, jactándose de sus prestaciones y de cómo él frente a Dios no tiene absolutamente ninguna mancha. Y desprecia por eso a los demás. Se siente superior a los demás, se siente, por lo tanto, con la capacidad de juzgar y de condenar a los demás. El otro es un pobre pecador. El texto, de una manera muy hermosa, nos dice que ni se atrevía a levantar los ojos. Estaba totalmente consciente de su pecado, de su condición miserable, de su condición que lo ponía prácticamente fuera del pueblo de Israel. Y viene al Señor a pedirle misericordia. El uno se jacta de lo que alcanza con sus obras, el otro pide misericordia. Pues bien, el Señor nos dice, miren, el primero, aquel que aparentemente era la persona perfecta, la persona justa, la persona que merecería todas las alabanzas y todos los premios de parte de Dios, ese no salió justificado, es decir, ese no salió en paz con Dios, en una correcta relación con Dios. Por el contrario, salió más bien en una posición que no es la buena frente a Dios. En cambio, aquel que se humilló, ese sí entró en una correcta relación con Dios, porque humildemente abrió su corazón para recibir la misericordia del Señor. Por eso el Señor concluye con esa hermosa frase: todo el que se exalta, todo el que se enorgullece, será humillado, y todo el que se humilla será enaltecido. San Pablo nos dice que nosotros, si queremos gloriarnos,
que nos gloriemos en el Señor crucificado. Frases bellísima, el que se gloríe en el Señor. Y gloriarse en el Señor es precisamente permitir que sea Dios el que nos llene de su amor y de su gracia y de su misericordia. Y por lo tanto que sea Él el que transforme nuestra vida y nuestro corazón. De tal manera que nosotros nos hagamos transparencia de ese amor misericordioso de Dios. En cambio, llenarnos de orgullo, pensar que somos los mejores, pensar que somos superiores a los demás, por lo tanto convertirnos en jueces que condenamos a los demás. Esto es una actitud que es muy frecuente y que en nuestra vida se puede presentar con mucha facilidad. No pensemos que simplemente se trata de cosas que suceden de un momento, de rara vez. No, es que en nuestra vida hay mucho orgullo porque hay mucho egoísmo y queremos siempre aparecer como los mejores, como los más importantes, como aquellos que verdaderamente sabemos cómo son las cosas. Y de esa manera entonces viene el problema de que nos cerramos a Dios. No necesitamos a Dios. Ya con nuestro orgullo pensamos que lo tenemos todos, que somos autosuficientes. En cambio, la actitud correcta es la actitud de sentirnos totalmente desposeídos, vacíos y listos a recibir ese amor y esa misericordia del Señor. Dios, el Señor, nos ilumine, nos haga verdaderamente humildes, profundamente humildes, para reconocer nuestros pecados, para reconocer que somos más pecadores que los demás y para abrir nuestro corazón plenamente a la misericordia del Señor y de esa manera también a ser misericordiosos con los demás. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.